Torskit, director ejecutivo de Revolution 21 Foundation. Bienvenido, Rodrigo, un gusto saludarte. También está con nosotros Fabián Gaioli, director de Corralai. A ver, ahí viene Fabián. Corralai, director Fabián Gaioli. Bienvenido, Fabián. Facundo Armas, gerente de negocios sostenible, LATAM de Globant. Ahí está Facundo, un gusto saludarte. Bienvenido, Facundo. Y finalmente también está con nosotros Matías Daniel Lince Marino, especialista en vivienda y desarrollo urbano del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido, Matías, un gusto. Sol, toda tuya la sesión. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a Smart City por la convocatoria al panel más verde de la jornada. Gracias también al gobernador Zamora y a todo su equipo por traccionar el tema socioambiental, no solo a nivel local, sino a nivel regional. Bueno, muchas gracias a los que se quedaron, sobre todo para escuchar a tremendos panelistas que tenemos hoy. Y bueno, y nos van a ayudar a pensar en cómo salimos de esta triple crisis planetaria en la que estamos inmersos. Sabemos que estamos inmersos en una crisis climática, en una crisis de contaminación, en una crisis de pérdida de biodiversidad. Y si pensamos durante el transcurso de la jornada de hoy y recordamos a Juan Corbalán cuando habló de una crisis existencial. Así que ya estamos con 4 crisis simultáneas. Así que, bueno, vamos a tener el placer de escuchar a este panel y vamos a reflexionar un poquito cuál es el rol de la tecnología en el marco del desarrollo sostenible y cómo nos va a ayudar a cumplir con la Agenda 2030, que nos interpela hoy más que nunca a no dejar a nadie atrás. Así que, bueno, por una cuestión de sororidad, voy a empezar por Verónica Colman. Y bueno, Verónica es del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y nos va a contar sobre el rol de las soluciones basadas en la naturaleza. Así que muchas gracias, te escuchamos. Bueno, hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a quienes organizaron esta expo por la invitación. Gracias, Sol, gracias a quienes nos acompañan hoy en este panel y bueno, gracias a ustedes por destinar su tiempo a compartir esta sesión con nosotros, que desde el proyecto que venimos llevando adelante la denominamos como una invitación a reconceptualizar arquitecturas y ciudades resilientes desde un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. Y en ese sentido la idea es bueno, poder hablar de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza y presentar el proyecto Nature for Cities. ¿Por qué estamos trabajando con ciudades? Desde un enfoque de adaptación y pensando en soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, principalmente porque las ciudades son centros neurálgicos de desarrollo económico y por ende participan del 60% del PBI mundial. Y aunque solo ocupan el 3% de la superficie de la Tierra, en realidad participan del 70% de las emisiones de dióxido de carbono. Además de que consumen cerca del 60% de los recursos naturales. Vivimos en un mundo cada vez más urbanizado, donde América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor población. 8 de cada 10 personas de esta región viven en ciudades y por lo tanto proveer de servicios y recursos, así como considerar el consumo que esta población supone para nuestros territorios, hoy es un gran desafío. Además, América Latina y el Caribe es una de las regiones que hoy viene presentando grandes vulnerabilidades frente al cambio climático. Es así que 48% de las ciudades capitales de la región están catalogadas como de riesgo extremo. Solo en el 2020 y al 2022, durante ese periodo se registraron cerca de 175 desastres de origen climatológico, meteorológico o hidrológico, y no estamos considerando en este caso lo que acaba de pasar en el sur de Brasil. Esas condiciones durante ese periodo supusieron el 40% de las muertes de la región, además del 76% de las pérdidas económicas que tuvimos. En ese sentido es que este contexto desafía a las infraestructuras grises tradicionales en cuanto a cuál es la capacidad que tienen para dar respuesta a esos desafíos. Y es así que se promueve
una reconversión de esas infraestructuras hacia un modo que sean más verdes. Los ecosistemas proveen a las ciudades de un amplio conjunto de beneficios, desde la provisión de agua potable, la regulación de temperatura, la provisión de sombra, la prevención de deslizamientos, y por eso las soluciones basadas en la naturaleza son un enfoque para una adaptación integral que considera que esos servicios que brindan los ecosistemas son claves para el bienestar humano. Son un enfoque en realidad de lo que llamamos un concepto paraguas, porque integra diferentes dimensiones adentro de lo que puede llegar a ser una adaptación basada en ecosistemas o una adaptación basada en comunidades. Y por lo tanto, desde una dimensión más de planificación, estas acciones pueden ser duras y estructurales, conformando infraestructuras azules o verdes, o pueden ser más blandas desde acciones vinculadas a políticas o a gestión o incluso a conocimiento. Pero no todas las soluciones de alguna manera resuelven todos los problemas, y esa quizás es la mayor virtud que tiene este concepto, y es que no viene a resolver el gran problema, o sea, no se plantea como la solución a todos los males, sino que de hecho se plantea como una solución específica frente a una problemática particular, y por eso entiende que es necesario encontrar cuáles son las ventanas de oportunidad que podemos llegar a tener para aplicar este enfoque, que puede llegar a ser desde un ordenamiento territorial más general para todo el territorio, apoyado en un enfoque de una planificación vinculada a procesos productivos con enfoque de adaptación o con clave ecológica, a desarrollos urbanos vinculados a procesos de infraestructura, o pueden ser soluciones edilicias en una escala mucho más arquitectónica. Por lo tanto, las soluciones basadas en la naturaleza también hoy nos desafían a cómo pensamos y leemos el territorio y por ende cómo intervenimos desde la planificación y desde la arquitectura. En ese sentido, Nature for Cities es un proyecto que se viene implementando desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la región de América Latina y el Caribe. Estamos trabajando en 7 países con alcance a 13 ciudades, desde un enfoque de apoyar a esas ciudades a adquirir resiliencia climática a través de soluciones basadas en la naturaleza. Para la adopción de estas soluciones basadas en la naturaleza consideramos que tenemos que tener un enfoque multidimensional que de alguna manera se relacione con poder generar evidencia localizada e integrar diferentes bases de conocimiento. Y por eso desde el proyecto llevamos adelante un proceso que considera los siguientes pasos. Por un lado, realizar un análisis de riesgo de vulnerabilidad climático con un enfoque de paisaje sensible al género y a las generaciones. Esa es nuestra base de análisis sobre la cual formulamos una propuesta de soluciones basadas en la naturaleza específicas para cada una de las ciudades con las que estamos trabajando, y a partir de ellas identificamos cuáles son las capacidades desde el punto de vista de políticas y marcos institucionales que conformen un ámbito integrador que permita la implementación de esas soluciones. Tal es así que además buscamos cómo podemos llegar a complementar la implementación de estas soluciones a través de asociaciones entre públicos y privadas en un enfoque de adopción. Y además estamos indagando en cuáles pueden llegar a ser los posibles mecanismos financieros de escala local que nos permitan la implementación de estas soluciones y una propuesta de escalonamiento. Además de las acciones en sí que identificamos, también entendemos que tenemos que generar un cambio en el proceso de toma de decisiones, y eso pasa a partir de 3 enfoques. Uno, de fortalecer la cooperación intersectorial, y eso significa que sobre la mesa tenemos que poner a trabajar divisiones de obra, con divisiones de ambiente, con divisiones de desarrollo económico. Debemos además ampliar el marco espacial de planificación e integrar las cuencas que contienen a las ciudades que estamos estudiando. Y por último, fortalecer o habilitar la participación ciudadana en esa toma de decisiones. Por lo tanto, desde el proyecto nosotros venimos generando grupos de trabajo multiinstitucionales en cada una de las ciudades que están integrados por las diferentes instituciones y autoridades que forman parte del proyecto, además de organizaciones de la sociedad civil. Por último, comentar que esta es una iniciativa de varias que el PENUMA viene llevando adelante en la región, pero que también hay todo un conjunto de plataformas que recogen diferentes casos
que se están dando tanto en América Latina como en el resto del mundo a través que buscan la implementación de este tipo de soluciones. Dejo por último por acá enlace a diferentes publicaciones y casos de estudios que creemos que pueden llegar a ser un aporte en el análisis de estos procesos a través de poder de alguna manera indagar sobre casos que ya han generado evidencia que permitan el apoyo de este tipo de soluciones. Y bueno, dejo por acá mi presentación y muchas gracias nuevamente por la atención. Gracias, Verónica. Bueno, imaginemos que este programa que presentó Verónica lo logramos identificar. Vemos la brecha de oportunidad que ella pidió identificar. Identificamos la brecha, seguimos todos los pasos que ella nos propone para este programa. ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos para implementarlo, para llevarlo a la práctica? Pensemos globalmente y actuemos local. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos trae un programa. Queremos implementarlo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, Matías, para implementar un programa? Plata. Acá tenemos a la banca, así que vamos a dejar que Matías Lince, del Banco Interamericano de Desarrollo, nos cuente, bueno, cuáles son las herramientas que hoy tiene el BID para estas soluciones. Gracias. Bueno, hola a todos y todas. Primero nada agradecer, me sumo a los agradecimientos a los organizadores del evento y celebro también que acá en este panel estemos actores de distintos ámbitos, del sector privado, del tercer sector o los organismos internacionales y el sector público. Bueno, cuando nos invitaron un poco a participar de este evento, en principio se nos propuso destacar alguna buena práctica o algún proyecto y viendo el tamaño de los desafíos y que un poco nos ejemplificó recién la colega y que a lo largo de la presentación también aparecerán algunos datos que dimensionan el tamaño de esos desafíos en torno al cambio climático, decidimos más bien mostrar cuál es la respuesta o el abordaje institucional que hace el Grupo BID a los desafíos que enfrenta la región en materia de cambio climático, de manera no tanto de que se lleven en concreto cuáles son las herramientas o los instrumentos que estamos utilizando, sino más como una prueba de concepto del mensaje que queremos transmitir, que es que necesariamente para poder para poder enfrentar o poder dar respuesta a tamaños desafíos necesitamos sí o sí una respuesta coordinada, sí o sí una respuesta que multiplique recursos y sí o sí una respuesta que haga sinergia entre los distintos actores que estamos involucrados en el hacer ciudad. Ahí un poco, ¿cómo funciona esto? ¿Así? ¿El verde? Ahí va. Un poco cómo estructuramos esta pequeña charla es a partir de 4 ejes, que es el Grupo BID, para entender un poco el contexto del cual actuamos, presentarles nuestra estrategia institucional de acá al 2030, luego las acciones sistemáticas y cómo transversalizamos el enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático y una suerte de mensajes finales que resume lo que habremos visto antes y lo que quisiéramos transmitir un poco como institución. El Grupo BID se estructura es un grupo que tiene presencia en más de 20 países de la región, se estructura a partir de 3 ventanillas, una que trabaja directamente con el sector público, que es el que financia proyectos a gobiernos nacionales y subnacionales y donde probablemente venga la plata que mencionaba recién nuestra moderadora. Luego el BID Lab, que es nuestra ventanilla orientada a la innovación y a la búsqueda de trabajo con capital emprendedor. Y por último, el BID Invest, que trabaja brindando soluciones financieras, digamos, al sector privado, siempre priorizando proyectos como la energía limpia, la modernización de la agricultura, expandir el acceso al financiamiento a poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera. De esa manera, perdón, vuelvo para atrás del rojo, ahí está, anda con un poco de delay, vámonos. De esa manera, un poco en términos de números, más allá de estar presentes en más de 20 países, tenemos una presencia de la región de más de 59.000 millones de dólares que se usa en proyectos que obviamente van orientados a enfrentar el cambio climático, entre otros, pero que ahora a partir de la nueva estrategia como les voy a contar más adelante, empiezan a estar necesariamente enfocados a dar respuesta a estos desafíos. En el país tenemos una presencia a partir de 75 préstamos y una suerte de cooperaciones técnicas y fondos no reembolsables que nos permiten tener diálogo permanente con el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales y fortalecer principalmente capacidades institucionales a partir del uso de estos últimos fondos. Un poco,
Perdón, estoy esperando a que pase. Ahí va. Un poco la estrategia institucional que se conformó recientemente en el 2024 y que tiene un periodo de vigencia hasta el 2030, funciona como una suerte de brújula o de norte que nos dirige estratégicamente hacia dónde queremos llegar para tener, a partir de todas estas tres ventanillas, Grupo Bit Público, BitLab y BitInvest, un nuevo nivel de impacto y escala en la región, de manera de poder tener una presencia, digamos, y un financiamiento que sirva para poder dar respuesta a estos desafíos. ¿De dónde surge o el contexto en el cual se enmarca esta estrategia? Son desafíos que todos los conocemos, obviamente, pero que no está de más mencionar, que es un aumento de las demandas sociales, un espacio fiscal limitado, tanto para los gobiernos nacionales como subnacionales, y una proyección de menor crecimiento en los ingresos en el futuro de la región, con lo cual tenemos que empezar a mirar todo lo que hagamos de acá para adelante con una perspectiva de selectividad y de mayor eficiencia en el hacer las cosas. Y esto atravesado por desafíos globales como la vulnerabilidad climática, riesgos sociales, conflictos políticos, etcétera, etcétera, que vuelven a todo esto un poco más complejo. ¿Cómo propone la estrategia institucional enfrentar estos desafíos? A partir de tres objetivos prioritarios que son complementados con otras acciones más vinculadas al fortalecimiento institucional y al apalancamiento de recursos privados, pero que principalmente están orientados a abordar el cambio climático, a impulsar el crecimiento regional sostenible a mediano y largo plazo, cuidando nuestro planeta y nuestros recursos, y a reducir la pobreza y la desigualdad, que obviamente son quienes más padecen los efectos del primer punto, el cambio climático. Luego, esto lo proponemos hacer con un enfoque. Y este enfoque tiene, digamos, cómo nos proponemos lograrlo a partir de 5 pilares que se incorporan como una suerte de brújula para todas nuestras acciones, que tienen que ver con orientación al impacto. Al momento de seleccionar proyectos, vamos a tener que necesariamente pensar en aquellos que logren un mayor impacto en la región. Otro eje vinculado a la selectividad estratégica, es decir, del conjunto de proyectos que se nos demandan y en la región tienden a infinito, tener una mirada bastante selectiva al momento de elegir cuál financiar y hacerlo con un criterio orientado al impacto. Me está fallando acá el control remoto. Luego un eje, no sé si pasa o no pasa, pero bueno, yo sigo igual, un eje vinculado a la generación de instrumentos eficaces y de movilización. Va y viene. A ver, el banco viene financiando proyectos hace más de 50 años, sin embargo, necesariamente se ve la necesidad de revisar sus instrumentos financieros y generar algunos instrumentos que permitan apalancar recursos privados, y eso me conduce al punto 4 y 5 del enfoque, que es la generación de sinergias público-privadas y la permanente generación de conocimiento para hacer más y mejor lo que ya venimos haciendo. Entrando de lleno en el punto que nos trae acá, que es cómo abordamos el cambio climático, nosotros definimos una estrategia que sistematiza las intervenciones y transversaliza el enfoque de cambio climático en todas las operaciones. Vamos a la siguiente si querés. Acá esto lo paso rápido, pero son indicadores que por suerte algunos ya los ha traído mi colega recientemente, pero las olas de calor que están afectando importantemente a la región y especialmente a personas que viven en situaciones de pobreza y de extrema vulnerabilidad. Tenemos también sequías que están generando no solo pérdidas económicas por pérdidas en la recaudación, sino también llegando a situaciones extremas como la generación de desplazamientos a partir de los efectos que genera en los medios de producción, los periodos de sequía que atraviesa la región. Tenemos también precipitaciones extremas que generan inundaciones con pérdidas materiales y de vidas humanas, que se pueden cuantificar en desplazamientos, en muertes y en pérdidas materiales muchas veces equivalentes a partes importantes de los PBI de las ciudades y de las naciones. Aumento del nivel del mar, entre otros. Si querés lo pasamos, ciclones, todos fenómenos extremos de los que hemos tenido noticias todos los aquí presentes y que efectivamente están afectando a la región y amenazando principalmente a las poblaciones más vulnerables. Teniendo eso en mente, pasamos si querés a la siguiente. Pasamos porque son más datos para poder tomar una dimensión de los desafíos que estamos enfrentando. ¿Cómo en concreto, a través de qué instrumentos el banco enfrenta este desafío?
lo podemos dividir en 3 categorías y en 3 instrumentos concretos, muchos de los cuales, ahora los vemos un poco más en detalle, están alineados con el resto de los bancos multilaterales de desarrollo, con lo cual un poco venimos a reforzar este concepto de la necesidad de pensar en respuestas coordinadas. Tenemos por un lado la alineación con el Acuerdo de París, por otro lado el financiamiento climático y por otro lado el financiamiento verde. Siguiente, por favor. Respecto a la alineación con el Acuerdo de París, es una metodología compartida con el Banco Mundial y la CAF, por ejemplo, los otros bancos multilaterales de desarrollo, y complementado con algunos documentos del enfoque BID. Como meta, como institución, tenemos que a partir del 2023 el 100% de las operaciones que se aprueban estén alineadas con el Acuerdo de París, lo cual implica un doble desafío porque implica pensar en proyectos que estén diseñados de manera que tengan bajas emisiones de carbono y a su vez que den respuesta de alguna u otra manera al cambio climático y no hagan el mal queriendo hacer el bien. Acá lo que es importante además es que este instrumento nos obliga a pensar a escala nacional porque cada país ha presentado sus contribuciones nacionalmente determinadas, las NDC, y obviamente en base a la soberanía de cada país y a lo que cada país ha definido como meta, tenemos que adaptar los proyectos de manera que contribuyan con esas metas y logren finalmente un desarrollo regional sostenible. Luego tenemos el financiamiento climático, que también es compartido con los otros bancos multilaterales de desarrollo y para el cual el Grupo BID tiene como meta que el 30% del financiamiento que se aprueba cada año cuente con financiamiento climático. ¿Cómo se contabiliza el financiamiento climático? Es básicamente la monetarización o el asignarle un presupuesto y un costo a las actividades de las operaciones y solo se computa aquellas que efectivamente permitan dar una respuesta a través de la mitigación o a través de la adaptación al cambio climático. Sin entrar en detalles, digamos, a la metodología la rigen 2 principios, que es el de granularidad y el de conservadurismo. Granularidad implica que tenemos que entrar necesariamente en detalle de ver qué se financia y por qué lo podemos contabilizar como cambio climático, y no todo lo que parece green o green friendly efectivamente se contabiliza, y el de conservadurismo, es decir, que ante la duda no se contabiliza. Esto obviamente nos genera una buena línea de base sobre cómo estamos contribuyendo desde el grupo a los desafíos que tiene la región y obliga a que todos los espacios, todas las áreas que crean y diseñan y gestionan proyectos, pensemos de manera creativa y pensemos con el chip verde, si se quiere. Y por último, tenemos un instrumento que es financiamiento verde en sí mismo, que es una metodología propia del grupo, esta no la compartimos con los otros multilaterales. Es un poco más abarcativa que la anterior y por eso la meta es un poco más alta. Ya el 45% del financiamiento tiene que ser verde, de todo lo que se aprueba por año en el grupo tiene que ser financiamiento verde y tiene que estar, para que pueda ser verde, tiene que estar alineado a uno de los 7 objetivos que tenemos, que son, por ejemplo, el cuidado de los recursos hídricos, por ejemplo, la promoción de la economía circular, entre otros. Entonces, ahí pasamos, está andando mal, acá tenemos un problema técnico. Pero bueno, mencionado los 3 instrumentos concretos, digamos, a partir del cual abordamos institucionalmente desde todo el grupo la estrategia, digamos, para dar respuesta a los desafíos del cambio climático, alineación con el Acuerdo de París, financiamiento verde y financiamiento climático, nos parecía importante no tanto dar a conocer las herramientas en sí, sino nuevamente que funcionara como una prueba de concepto de cómo, como institución, promovemos estas 3 cosas que voy a mencionar ahora, que es en principio la necesidad inminente de redoblar los esfuerzos y que los mismos sean coordinados, es decir, que no actuemos como una institución aislada, sino que al menos en conjunto con el gobierno y en conjunto con los otros multilaterales podamos estar coordinados en la estrategia que definimos para abordar el cambio climático y así lograr mayor impacto y escala. En segundo lugar, y vinculado a esto de los instrumentos que estaba mencionando, necesitamos tener indicadores, objetivos y metas claras, acompañados obviamente de un compromiso de todos los actores involucrados en el desarrollo urbano y en el hacer ciudad, que como bien mencionaba mi colega anteriormente, es donde reside la mayor parte de nuestra población latinoamericana y del Caribe. Lo que no se mide obviamente no se evalúa y de lo que no se evalúa no se puede aprender, así que reforzamos esta necesidad de contar con indicadores claros. Y por último, la necesidad de transversalizar el enfoque de cambio climático en todas las operaciones, en todas las inversiones, en todas las actividades que se lleven adelante en una ciudad para promover el desarrollo de ciudades real y verdaderamente inteligentes y sostenibles. Con eso termino y espero no haberme pasado el tiempo. Bueno. Gracias, Matías. Y bueno, de los instrumentos financieros vamos a pasar a los instrumentos tecnológicos. Para eso tenemos un unicornio en el panel. Tenemos al joven Facundo Armas, él es responsable de negocios sostenibles de Globant. Y bueno, nos va a contar un poco sobre el rol de la tecnología, cuáles son las externalidades negativas que tiene el uso de la tecnología
Y bueno, ¿qué es esto del Green It? Y todas estas cuestiones que nos preguntamos y bueno, la mejor persona para responderlas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todo este panel y a la organización del evento. Es un gusto como empresa de tecnología poder tener un espacio aquí, porque consideramos que la tecnología va a ser un eslabón clave en los desafíos que hoy en día estamos enfrentando, así como lo son las finanzas, como lo es el diseño en general. Voy a hacer una pequeña introducción a Globant para quien no conozca la compañía. Somos una empresa nacida en Argentina, en La Plata, con 4 fundadores hace 20 años. Hoy en día nos enorgullece ser casi 30.000 personas en más de 32 países, trabajando para clientes a nivel internacional, desde el sector privado, el sector público y organizaciones multilaterales. Tenemos una división que no voy a entrar en detalle de cómo estamos organizados, pero nos tratamos de organizar por áreas de conocimiento. Mi equipo en especial es el estudio de negocios sostenibles. Salimos un poco de la tesis de que en un contexto, como ya mencionaron los colegas, donde no tenemos tiempo, donde estamos ante un riesgo de los mayores que nos hemos enfrentado como humanidad, no tenemos ningún tiempo que perder. Entonces, nuestra tesis es la tecnología como acelerador de los desafíos que nosotros estamos atravesando. Apalancándonos en 3 pilares clave. El primero es el conocimiento técnico. Contamos con un equipo de especialistas, de más de 50 especialistas en temáticas clave para la sostenibilidad, como la gestión de carbono, ingenieros del agro, energía, ESG, reportería y muchos temas más. El segundo claramente es la fortaleza inherente de Globant, que es que sabemos hacer tecnología de todo tipo. El tercero, obviamente, siendo el conocimiento que hemos conseguido de todas las industrias y que hoy nos pone en un lugar que al menos nuestro equipo y yo considero que somos privilegiados de estar trabajando en esta intersección entre tecnología y sostenibilidad. Vamos a, un poco como agenda, a hablar sobre, primero, las externalidades negativas de la tecnología, porque si bien somos un acelerador, también somos parte del problema. Luego vamos a hablar de cuáles son las soluciones que habilita la tecnología, que para ser exhaustivo necesitaríamos días para hablar de eso. Y tercero, me gustaría llevarnos algunos mensajes finales de cómo creemos que es el rol general de la tecnología por fuera de la tecnología per se, ¿no? Porque al final la tecnología en sí es una herramienta y va a depender siempre del uso que le estemos dando. Entonces, nosotros, la mayoría ve el internet, usamos WhatsApp, nos conectamos de la computadora y del teléfono y el internet parece un mecanismo cuasi mágico, ¿no? Está en el aire, nos conectamos, tenemos señal 3G, 4G, pero no hay mucha concientización sobre que detrás de esta conectividad que tenemos al streamear un video de YouTube, jugar un juego, tenemos una infraestructura enorme por detrás de cableado, de satélites, de centros de datos, de antenas y demás. Hoy en día se estima que la tecnología es responsable entre el 3 y el 5% de las emisiones a nivel global por el consumo energético y también por el consumo intensivo de materiales. Y ni hablar, ahora vamos a entrar un poco en detalle con lo que es inteligencia artificial, el consumo de agua. Esto se espera que para 2030 sea aproximadamente el 10% de las emisiones globales. Entonces, si bien es una solución, estamos ante un desafío de cómo avanzamos en desarrollo en las demás áreas que necesitan tecnología, pero evitando que la tecnología se vuelva un problema por sí mismo. En el último tiempo, todos han escuchado seguramente inteligencia artificial, ChatGPT y demás. Buenísimo, porque nos habilita un montón de casos de acelerar procesos, pero también eso, por ejemplo, solamente en la empresa Microsoft, trajo un incremento del 30% en el consumo de energía y también así de agua, ¿no? Entonces, en ese marco surge el concepto de Green IT, o sobriedad digital, que surge ya hace varias décadas en Francia como sobriedad digital, donde se plantea cómo hacemos para que la tecnología pueda seguir siendo un proveedor de servicios a quienes lo necesitan, pero también que podamos empezar a ser responsables y eficientes en el uso de la tecnología.
En ese marco, desde Globant nos unimos a la Green Software Foundation, que es una coalición a nivel global donde están las grandes empresas de tecnología, donde trabajamos en la definición y la ejecución de las mejores prácticas para diseñar y desarrollar software de una manera que vaya a consumir menos energía en el uso y por ende vaya a demandar de los demás eslabones menos esfuerzo y menos energía. Hoy en día también nos complace anunciar que ya somos más de 13.000 personas dentro de Globant que se han entrenado en un entrenamiento público que creamos sobre Green IT y que también está abierto a cualquier persona, organización, persona física que quiera tomar el entrenamiento. Es un entrenamiento que nosotros queremos democratizar y hacer público para que en una visión todos los desarrolladores estén considerando criterios de Green IT al momento de diseñar y ejecutar software. Hace unos meses, y acá tenemos una colega que estuvo trabajando en este proyecto, también lanzamos nuestro segundo entrenamiento sobre diseño sostenible, ¿no? Si bien es un entrenamiento que puede ser aplicable al diseño como materia en general, nosotros lo enfocamos para el diseño de tecnología. Como al momento de hacer cualquier tipo de tecnología, podemos ejecutar un proceso para entender qué incorporación de propuesta de valor se puede agregar a cualquier software que vaya a aumentar el impacto positivo y reducir el impacto negativo. Entonces, es un camino que se está trazando realmente porque es una temática que no tiene tanto el awareness a nivel general. Y otro punto clave que también estamos trabajando con el World Business Council y el WEF es el e-waste o los residuos electrónicos, ¿no? Que es todos los residuos de las pantallas, los celulares, que además de ser una problemática a la salud y al ambiente, también es una gran oportunidad porque ahí está almacenado el 5% de todo el oro que está en el mundo, ¿no? Entonces ahí es donde estamos trabajando en temas de recupero, en temas de eficiencia en el procesamiento y demás, donde claramente actores como instituciones financieras juegan un rol en lo que es la creación de la infraestructura, que acá carecemos en muchos lados de un marco legal también de la gestión de los residuos electrónicos y mismo de la infraestructura. Saliendo de la parte negativa, que un poco el mensaje es, sí es un problema que estamos trabajando y tratando de evitar que se vuelva un problema mayor en el futuro y que por querer resolver algo no nos estemos comprando un problema peor aún. Y obviamente sin hablar de las externalidades negativas sociales que nos ha traído la tecnología, ¿no? Las externalidades de exclusión que esto trae, ¿no? Desde programas orientados hacia los adultos mayores, que solo por estar diseñados de una forma digital termina siendo 100% excluyente de este grupo. Y mismo también temas de adicciones a la pantalla, temas relacionados con el acoso y el ciberbullying y obviamente uno de los riesgos identificados por el WEF como de la mayor relevancia para los próximos 5 años, la desinformación, ¿no? En ese marco también estamos trabajando en reducir el impacto y por eso hemos creado un fondo de $10 millones en nuestro fondo de capital de Ventures para financiar proyectos de startups que traigan soluciones que nos ayuden a resolver estas externalidades sociales, ¿no? Si bien esperamos que este fondo en el futuro pueda avanzar hacia algunas temáticas, iniciamos este camino hace un poco más de un año enfocándonos en las externalidades sociales. Cerrando un poco la parte negativa, vamos a llamarle, pero también de alguna forma esperanzadora, vamos a hablar de lo que más nos apasiona a nosotros y a nuestro equipo, es el rol de la tecnología como acelerador, ¿no? Como mencioné, estamos en un contexto donde no tenemos tiempo para perder, todos tenemos que ir en conjunto hacia un mismo rumbo para las distintas crisis que estamos trabajando y sin tecnología para conectar, para acelerar, esto va a ser imposible. O sea, no vamos a llegar sin la aceleración de la tecnología. Y la tecnología juega distintos roles, desde acelerar la eficiencia, como casos tenemos de monitoreo de todo lo que son parques solares, ¿no? Y mantenimiento predictivo para aumentar la productividad de la generación solar, hasta la gobernanza de los datos ambientales, sociales y de gobernanza, que para las empresas suele ser un trabajo muy complejo. Entonces
Entonces, democratizar y simplificar la forma en la que nosotros captamos y reportamos datos de sostenibilidad, que luego nos va a dar acceso a financiamiento y demás, hasta temas de planificación urbana, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos los partners tecnológicos del Green Building Council o el Consejo de Edificación Sostenible a nivel global, y con ello estamos construyendo una plataforma para el monitoreo de edificios sostenibles o no, donde nosotros permitimos la evaluación de variables como energía, agua, residuos, transporte, calidad de aire, experiencia humana y biodiversidad. Y además estamos trabajando en los procesos de certificación, ¿no?, de las certificaciones LEED, Sites y WELL, tanto para edificios como para ciudades, para simplificarlo apalancándonos en datos y en un ecosistema abierto de organizaciones que capturan y utilizan esos datos. Y además nosotros trabajamos en distintas industrias, ¿no? Uno dirá, bueno, ¿por qué está Globant trabajando con una compañía de gas, por ejemplo? Porque nosotros entendemos que, por ejemplo, la industria del gas tiene que transicionar, pero no por eso nosotros vamos a dejar de trabajar con ellos en temáticas que tengan que ver con sostenibilidad, ¿no? Entonces estamos trabajando en proyectos de eficiencia energética en Latinoamérica para poder dar acceso a soluciones a corporativos y a personas de eficiencia energética en hogares y en plantas industriales. Entonces, y como otra tecnología que los colegas luego también detallarán, la tecnología blockchain, por ejemplo, juega también un rol fundamental en la temática de la transparencia y la trazabilidad, ¿no? También para la integridad de los distintos mercados, ya sea de carbono, de biodiversidad, pero también mismo para lo que reporta una organización o cualquier entidad, ¿no? ¿Cómo garantizamos que lo que nosotros estamos viendo como datos es fehaciente y es real? Entonces, la tecnología, vuelvo a repetir, por sí misma no hace nada, sino que va a depender del propósito que tenga esa iniciativa. Y eso es un poco lo que hacemos desde nuestra división de Globant, poner al servicio de las necesidades que consideramos más relevantes las últimas tecnologías. No voy a entrar en detalle, pero también trabajamos con robótica, con gemelos digitales y demás, para poder resolver desafíos. No tenemos un producto cerrado, sino que nuestro foco especial está en el diseño de soluciones específicas. Dicho esto, me gustaría cerrar con algunos puntos que me parecen interesantes mencionar. El primero tiene que ver con la colaboración, ¿no?, y la interdisciplinariedad de las soluciones, ¿no? Nosotros trabajamos tanto con un cliente en específico, pero también a modo en conjunto con la academia, con el sector público, con privados, y hemos diseñado proyectos bastante interesantes en conjunto. Y creemos que en esos espacios de conjunto donde trabajamos con más de una organización es donde surgen realmente iniciativas y soluciones innovadoras, ¿no? El segundo punto es, con todo esto de la inteligencia artificial, con el miedo a perder el empleo y demás, nunca va a poder darnos el valor de la persona, lo personal y la creatividad humana que suma trabajar en equipo con perfiles distintos. Eso nunca lo vamos a conseguir, al menos hasta lo que dice la mayoría de los profesionales en la temática. Entonces, el revalorizar también en un contexto donde se suele tener miedo a la pérdida de valor del humano, a incluirlos en estos procesos. Tercer punto, el propósito de lo que hacemos, ¿no?, que todo tenga una visión de impacto y que podamos medir y que todo lo que estemos diseñando sea sostenible por sí mismo, ¿no?, con este concepto de no comprarnos un problema a futuro. Y como último, también invitarlos a todos, a quien les interese, a consultar, compartir conocimiento. Tenemos muchos materiales relacionados con la aplicación de tecnología y nuestro objetivo también es diseminar este conocimiento por este motivo de que necesitamos acelerar y aquí estamos para eso. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Facundo. Claramente todos vamos a ir al entrenamiento de Greenit en breve. Nos tendrán a todos ahí, queremos saber de qué se trata. Queremos una sede de Globant en Santiago del Estero, Madre de Ciudades, tiene que tener una sede de Globant, así que, bueno, próximo objetivo, anótalo ahí. Bueno, y pasamos de un unicornio a un dinosaurio.
A Fabián lo presentan como dinosaurio. Les aseguro que es el científico que más sabe de cambio climático en la Argentina y me animo a decir del mundo, que es un montón, pero es así. Es doctor en física y bueno, nos va a contar un poco qué herramientas se desarrollaron para medir, para mitigar, para adaptarnos a esta crisis climática. Así que, Fabi, te escuchamos. Bueno, gracias Sol, gracias a los organizadores. Con esa presentación me mataste, porque era una expectativa que no voy a poder cubrir, pero bueno. Sí. No, yo siento como que retumba mucho. ¿Se escucha bien? Porque, bueno, ok. Lo que voy a contar es vinculado con algunas herramientas que hay para abordar temas vinculados con con el cambio climático. Entonces, a ver si funciona. Sí. Particularmente, bueno, trabajamos desde una compañía consultora que se llama Coralia Environmental, pero lo que voy a contar es general, o sea, tanto son servicios que nosotros podemos brindar, pero que se brindan en general y que son parte de lo que se está trabajando últimamente con herramientas un poco más sofisticadas para poder abordar una problemática que no es sencilla y porque tiene la particularidad de ser multisectorial. El problema de por sí es global, tanto en escala espacial como temporal, pero también es multisectorial y poner de acuerdo a un montón de partes y tratar de resolver problemas complejos requiere cierto nivel de sofisticación y las herramientas tratan de reflejar un poco las mejores prácticas que hay en el tema. Entonces, en la imagen ustedes ven, yo de acá ya no la veo, así que la voy a intuir, que tenemos por un lado una parte que tiene que ver con cómo las amenazas climáticas se están incrementando tanto en intensidad como en frecuencia. Cuando digo amenazas es elevación de las temperaturas medias por sobre los niveles históricos, mayores precipitaciones y que se dan de golpe repentinamente en un lugar con una cantidad mucho mayor que la que suele ocurrir y durante ciertos días consecutivos. Con lo cual esas amenazas que tienen un origen antropogénico, así lo entiende la comunidad internacional, en función de que está el otro lado de esto, que es las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la quita de sumideros también, que son parte del juego de mantener un balance, digamos, de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esas emisiones que se incrementaron a partir del aire industrial agravaron el problema. Entonces, se trabaja en dos líneas de acción. Por un lado, la mitigación, que lo que trata es de evitar que se siga agravando el problema desde el lado de lo que estamos causándole al planeta con nuestras emisiones o con la deforestación o con los problemas ambientales en general, porque el cambio climático es uno más de ellos, pero es el que hoy día está de algún modo en el tapete por su escala global y por el agravamiento que está teniendo últimamente y los efectos adversos que día a día vemos. Comentaban recién el caso de Brasil, pero como el de Brasil tenemos montones de eventos extremos, de hecho a punto tal que las compañías de seguro lo están tomando ya como una necesidad incluir el cambio climático dentro de sus primas de seguro y que se encuentran ante el problema de decir, incrementamos la prima, nadie va a querer contratar el seguro. ¿Y cómo hacemos entonces para asegurar a alguien sabiendo que tiene un riesgo ante el problema del cambio climático que antes no teníamos en cuenta? Entonces hay que buscar soluciones innovadoras también. Y dentro de esas soluciones está nutrir con herramientas sólidas a aquellos que van a pedir, por ejemplo, un seguro para que la compañía aseguradora minimice el riesgo de brindar ese seguro sin tener que aumentar la prima. Doy un ejemplo. Por lo tanto, se trabaja en dos grandes ejes. Uno que es el de la adaptación, que a veces se lo deja un poco medio de lado y se piensa más en, siempre se habla de emisiones y el problema de controlar las emisiones de alguna manera, pero el otro problema es adaptarnos, porque las consecuencias del cambio climático se están sintiendo y se van a seguir sintiendo en los próximos años, por más que drásticamente hoy decidiera la humanidad dejar de emitir y de incrementar los sumideros. Bueno, hay un efecto que no es lineal y toma su tiempo y la concentración sigue subiendo y el problema se sigue agravando, a punto tal que estamos lejos de cumplir las metas que fija el Acuerdo de París. Y bastante lejos, entonces hay que tomar medidas drásticas y muy rápidamente. Por lo tanto, hay que tener buenas herramientas para poder abordarlas. Y desde el lado de la adaptación, un primer hecho que hay que tener en cuenta es analizar el riesgo climático. Hoy día ya es moneda más corriente
que no lo era hasta hace poco tiempo atrás, de que las empresas, las ciudades, las administraciones públicas empiecen a considerar el riesgo climático como un problema serio y que empiecen a encontrar de qué manera lo pueden tratar. Para eso existen herramientas que se basan, por ejemplo, en las predicciones que dan los modelos climáticos, modelos que internacionalmente están reconocidos, nuclea toda la compilación de estos distintos modelos el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que asesora la Convención de Cambio Climático, y a partir de esos modelos uno puede tener capacidad de poder predecir lo que podría llegar a ocurrir, no en un momento determinado, sino a nivel medio, en términos de ese aumento de intensidad y frecuencia de lo que después termina generando fenómenos extremos, fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, sequías, olas de calor. Y hoy no basta basar los modelos de riesgo tomando los datos del pasado como se hacía hace años atrás, sino que es necesario proyectar esto con estos modelos, porque hay un profesor canadiense en la Universidad de Waterloo que decía, querer proyectar lo que nos puede pasar al futuro, basándonos en la historia, en los datos del pasado, es como manejar por la carretera con el espejo retrovisor. No basta mirar lo que vino pasando para poder saber cómo viene la ruta de ahí en adelante. El cambio climático nos genera un desafío, que es que tenemos que prepararnos ante un escenario muy cambiante a futuro y para el cual tenemos que tener herramientas adecuadas para poder tratar ese problema. Y del lado de la mitigación también está todas las herramientas que tenemos que generar para medir cada vez mejor. O sea, el monitoreo de estas cuestiones es clave y las mediciones, cuanto más precisas sean, mejores herramientas nos van a dar para poder gestionar y además de poder medir, implementar medidas para reducir las emisiones, que eso es clave, es el problema serio que tenemos hoy día. Cómo llevar adelante políticas de mitigación y reducción de emisiones que sean lo suficientemente efectivas para alinearse con las expectativas que se tienen a nivel del Acuerdo de París. Acá, bueno, ven, está corriendo ahí un ejemplo que esto a veces lo mostramos para entender qué quiere decir la adaptación, ¿no? Tenemos ahí un campo sojero que está en una zona que se inunda, porque es baja, no escurre bien el agua y de pronto caen lluvias intensas, y lo que termina causando es una consecuencia sobre, por ejemplo, un cultivo de soja. Termina o pudriendo la soja o generando un nivel de humedad que ya no la hace apta para la venta. Entonces, ¿cómo podríamos adaptarnos a esto? Bueno, una forma es decir, busquemos un área distinta, donde no tengamos el problema de que ante lluvias intensas se nos inunde. Entonces busco una zona alta, cosas por el estilo. O la otra es, por ejemplo, trabajar sobre una soja que de algún modo tenga una mayor capacidad de absorber o de manejarse ante un escenario de mucha humedad. Son distintas formas de ver el problema, uno lo mira desde el contexto del entorno, otro lo mira desde el contexto del sistema en sí que está involucrado, pero son aspectos esenciales para lo que tiene que ver con la adaptación. Y como decía antes, nos basamos en modelos climáticos, ahí hay un ejemplo de datos para Argentina, por ejemplo, de estos modelos, donde estos son datos de lo que viene ocurriendo, por ejemplo, con olas de calor, y estas son predicciones. Fíjense cómo se enrojeció todo el mapa, son predicciones de cómo estas olas de calor van a incrementarse a futuro, por lo tanto tenemos que estar preparados para poder enfrentar estos problemas, más allá de que hagamos todo el esfuerzo en mitigación. Entonces los modelos son útiles para poder ayudarnos a comprender este problema y después a partir de ahí trabajar en todo lo que sería un análisis de riesgo. Desde el punto de vista de la mitigación, hoy día existen modelos muy interesantes que tratan ya no solo, por ejemplo, si trabajamos con actividades del sector agropecuario, por ejemplo, donde tenemos riesgo climático por un lado, pero donde tenemos muchas alternativas para mejorar, tanto en productividad como en mejoras que ayuden a reducir las emisiones. Y para eso, hoy trabajamos con modelos mucho más sofisticados. En el pasado trabajábamos con datos de campo, los datos de campo fueron migrando y empezó a aparecer el sensoramiento remoto, pero el sensoramiento remoto hoy día incorpora técnicas de algoritmos inteligentes con inteligencia artificial, con procesamiento de datos, está toda la ciencia de datos metido atrás y que nos permite de algún modo pasar de lo que es relevar algo y tenerlo como una herramienta para poder calcular algunas cuestiones a tener herramientas de gestión. Eso es lo que importa hoy día, tener elementos de decisión que nos permitan gestionar. Y esa es la gran migración que hicieron todas estas técnicas, que nos permitieron llegar a un punto donde hoy tenemos muchas herramientas para gestionar, desde la agricultura de precisión, la agricultura regenerativa, como medidas para implementar mejoras, y que todo eso se puede ir haciendo con herramientas tecnológicas.
más allá de decirle a la persona que está en su campo, bueno, mira, te conviene hacer esto o el otro, hoy tenemos herramientas con las cuales le podemos decir, te conviene hacer esto o esto otro, porque fíjate, tenemos toda esta información analizada, remotamente analizada a través de satélites, a través de información que se pueden incorporar otras tecnologías con algoritmos que nos ayudan a tomar decisiones, lo cual me parece que eso es muy importante a tener en cuenta a la hora de plantear acciones de mitigación. Y por último menciono, bueno, estos son ejemplos de cómo se trata esto, ¿no? De digitalizar, de hacer sensoramiento remoto, de tomar un modelado del ecosistema hasta finalmente tomar decisiones en base a un modelo que tiene estos tipos de algoritmos y cosas que comentaba. Pero por último, y con esto termino porque me parece que me excedí un poco de tiempo, también desde el lado de medir, por ejemplo, se habla mucho de la huella de carbono. Bueno, la huella de carbono es muy importante porque nos ayuda a entender dónde estamos parados. Primero hay que medir, lo mencionaron también hace un ratito, si no mido primero, ¿cómo voy a tomar decisiones de cómo reducir si no sé dónde estoy parado? Y en esas formas de medir, todavía hay cierta arbitrariedad en las metodologías, ciertas flexibilidades, y lo que tenemos es que ir logrando sistematizar la cuestión, poder profundizar en la forma de analizarlo. Doy un ejemplo, cuando se pide calcular huellas de producto, que hoy día hay algo parecido en lo que está apareciendo con estos ajustes en frontera, ¿no? El CBAM, por ejemplo, que habrán sentido nombrar, que de las siglas en inglés Carbon Border Adjustment Mechanism, que es un mecanismo que está implementando la Unión Europea, pero no son los únicos, donde para ciertos tipos de industrias se exige que se reporte cuántas son las emisiones implícitas que tienen esos productos que van a la Unión Europea, por un motivo que tiene que ver, que dicen que si no, no se está trabajando competitivamente porque ellos tienen ciertos impuestos que pagar por todo un esquema de comercio de emisiones que tiene la Unión Europea. Y para poder tratar ese tema hay que medir bien. Y entonces empiezan a haber exigencias que no solo son ahora por decir queremos contribuir a mitigar el problema, sino que ya empieza a aparecer internacionalmente. Lo están exigiendo y cada vez va a ir creciendo esto, cada vez hay más esquemas de comercio de emisiones en el mundo que van a demandar este tipo de cosas y por lo tanto uno tiene que estar preparado. Y si uno lo hace de manera medio flexible, dice, bueno, el dato de la materia prima que uso, cómo me impacta, y lo saco de una base de datos sueca que anda por ahí, bueno, no es tan bueno eso. Es bueno si uno quiere tener el impacto que una materia prima que está consumiendo genera en su actividad, tener la mejor forma de cuantificarlo con datos reales. Entonces hay que hacer el mayor esfuerzo para empezar a mejorar estas cuestiones porque hoy día todavía la técnica de medición es un poco flexible y eso debe ir cambiando para poder aproximarnos a las necesidades que nos están imponiendo las nuevas regulaciones y tratar de resolver el problema. Y con esto creo que termino nomás. Bueno. Gracias, Fabián. Ya saben, ante la duda, better call Coralia. Bueno, todo panel tiene su momento de rock, así que tenemos nuestro rockstar, la celebrity de la política climática internacional, así que Rodrigo nos va a contar en 8 minutos, 7, 6, 5, 4, tiene esa capacidad de vincular todos los temas en muy pocos minutos, así que todo tiempo es tuyo. Gracias, Sol. Bueno, buenas tardes. Siento un poco de presión, Sol me dijo, hay que ser abarcativo, claro, en 8 minutos y que todo el mundo lo entienda. Así que creo que quedó claro que la cosa está complicada. PENUMA, BID, sector privado, todos plantean, sí, la cuestión ambiental está difícil, no hay que ser biólogo o ecólogo para entender o para leer los signos de agotamiento de un modelo de desarrollo que nos está diciendo se pasaron de la raya. Siempre pensando que la evidencia científica y los fenómenos climáticos extremos iban a generar una nueva conciencia civilizatoria que iba a generar un gran cambio en nuestros corazones y que la ética nos iba a hacer generar un cambio, y la realidad es que lo que está pasando no va en ese sentido. Sumado al cambio climático, que es un problema grande, tenemos pérdida de biodiversidad, desertificación, exceso de uso de agroquímicos, escasez de recursos naturales estratégicos, tensiones geopolíticas, nuevas polarizaciones ideológicas, intolerancia, exclusión social, alto endeudamiento, y puedo seguir indefinidamente, lamentablemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo se tornó en algo muy incierto. Si algo determina
la realidad actual es la incertidumbre. Si nosotros vemos lo que pasó entre la pandemia y hoy, en 4 años, cambió el mundo. Cambió el mundo, el modo en el que nos relacionamos, el modo en el que pensamos, el modo en el que trabajamos, el modo en el que nos educamos, el modo en el que todo cambió, porque estamos en pleno momento de cambio. La realidad es que la respuesta es débil, es lenta y es insuficiente, porque ya sabemos que estamos orillando el 1.5 grados centígrados de manera irreversible, con 2 grados a la vuelta de la esquina, con un escenario que plantea que el planeta va a ser algo distinto a lo que conocemos, con un multilateralismo extremadamente débil, con un sistema de bancos multilaterales extremadamente débil. Los bancos no tienen los recursos que tienen que tener, las Naciones Unidas no tienen la potencia política para poder ni asegurar la paz, ni poder asegurar la acción colectiva frente al ambiente. Y en el 92 hemos agarrado la realidad y la cortamos en pedacitos. Entonces, en una convención se discute los bichitos de luz, en otra discusión, en otra se habla de la mitigación del cambio climático, en otra se habla sobre los químicos y desechos, y nadie está viendo la agenda integral. Y el ambiente es uno solo. Todo esto genera alto riesgo. Y el riesgo, ante todo, es un muy mal negocio. Y esto es bien interesante porque ya dejó de ser la problemática ambiental un tema de ONGs o de hippies o de amantes de la naturaleza o gente con buenos sentimientos para ser un problema financiero. Hoy el sistema financiero empieza a entender que ese riesgo empieza a complicar los negocios, empieza a complicar la cobrabilidad de las carteras de inversiones. Che, buenísimo, ¿dónde tenemos calzados en nuestro portfolio de inversión? Bueno, tanto en oil and gas, tanto en minería, tanto en agricultura. ¿Cuál es la vulnerabilidad de esos sectores frente al cambio ambiental global? Bueno, Argentina perdió 22.000 millones de dólares en 2020 por la sequía, ¿se acuerdan? Más otro tanto por la bajante histórica de Paraná. Los costos económicos de la destrucción de Porto Alegre del mes pasado todavía están tratando de calcularlo, no solamente en vidas humanas, sino en degradación de infraestructura, en alteración, afectación de sistemas productivos. Ya hay aseguradoras, Fabián lo decía, que están empezando a integrar el riesgos climáticos. No están asegurando real estate en el estado de la Florida. Hay ciertas áreas en California que no se aseguran. Ya hay ciudades que están empezando a prohibir construcciones en zonas inundables por erosión costera porque se sabe que a 1.5 o 2 grados la ingresión marina va a ser de determinado nivel que va a haber zonas que no van a ser habitables. Hay países enteros que están empezando a tener temperaturas de arriba de 50-55 grados, con lo cual los hacen no habitables para seres humanos. Esto está generando problemas de migraciones, está generando distintos tipos de afectaciones. Ya que está tan de moda la discusión sobre Adam Smith y la mano invisible y demás, en 2021 el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional publican el informe La riqueza cambiante de las naciones. Todos los que estudiamos economía estudiamos Adam Smith, La riqueza de las naciones. ¿Qué dice básicamente? Bueno, parece que nos equivocamos porque la economía global nosotros la consideramos en función del capital producido y el capital humano. Y lo natural, lo ambiental, era una externalidad, positiva o negativa, o sea, no estaba dentro de la ecuación económica. Esto generó una falla de mercado, entendida desde el economista liberal libertario, la degradación ambiental es una falla de mercado. Pero es una falla de mercado que está haciendo fallar al mercado, porque está atentando contra la sistematicidad de todo el sistema, porque está atentando con la cobrabilidad del sistema. Fíjense que no estoy hablando de ética, de cuidemos a los pajaritos, ni seamos buenos, ni demás, sino simplemente cómo hacemos para mantener la economía en pie. Demos una discusión económica. Entonces, lo que se plantea es, tenemos que integrar el valor del capital natural como la base misma de la economía, como una forma de asegurar el mantenimiento de los sistemas productivos, como una forma de asegurar y aportar a la estabilidad macroeconómica global, como una forma de mitigar riesgo de deuda, como una forma de poder facilitar políticas de crédito. Entonces, ¿qué plantea el Foro Económico Mundial? 6 meses más tarde, el 50% del PBI mundial depende directa o indirectamente de la naturaleza. Qué interesante. ¿Cómo hacemos para tener alguna actividad económica en un planeta degradado? Pero no importa, si ya reconocieron que el 50% depende de la naturaleza, ya hay un montón para avanzar. A partir de ahí, lo que empezamos a ver es una cantidad de estándares en un proceso de liderazgos políticos extremadamente débiles, porque hoy no tenemos liderazgos que estén empujando esta agenda,
tuvimos algún empuje de la juventud que nos dio un aire diciendo, bueno, vamos a cambiar, se licuó. Y los escenarios de conflicto geopolítico hacen que la agenda quede cada vez más atrás. Porque obviamente, si estás al borde de una guerra de alcance global, bueno, la discusión sobre estos temas pasa un poquitito más atrás, ni hablar si tenés recesión, inflación y riesgo de deuda. Entonces, en este marco, lo que están planteando los organismos multilaterales y el sector financiero es cómo empezar a integrar el valor de la naturaleza dentro de la economía. El BID tiene el proyecto de capital natural con la Universidad de Stanford y están viendo cómo medir capital natural para integrarlo en el sistema de cuentas nacionales. Chile acaba de crear un comité de capital natural para medir su capital natural, el aporte en servicios ecosistémicos a la economía mundial e integrarlo en el sistema de cuentas nacionales. Colombia, con el BID, con el DANE, que es como nuestro INDEC, están empezando a medir capital natural para integrarlo en el sistema de cuentas nacionales. Reino Unido, Italia, Francia, Estados Unidos conformaron comités de capital natural para empezar a integrar eso dentro de la economía. Y esto también habilita mecanismos micro para empezar a bajarlos. ¿Qué está haciendo el sector privado? Canjes de deuda por naturaleza, bonos verdes, bonos azules, certificados de créditos de biodiversidad, bonos de carbono, tokenización de servicios ecosistémicos, empresas de capital natural, como forma que de por medio de la naturaleza poder medir de manera fehaciente cuál es el aporte de los servicios ecosistémicos de los territorios a la economía global y cómo el sistema financiero alinea flujos económicos para el cuidado ambiental, no como filantropía, sino como una forma de preservar el valor de los assets financieros, como una forma de aportar a la estabilidad macroeconómica global, porque lo único que entendemos es que necesitamos cada humedal, cada ecosistema estratégico, cada bosque en pie para poder seguir teniendo un planeta parecido al que tenemos. Porque económicamente, hoy decía el subsecretario de Ambiente de Corrientes, de la ciudad de Corrientes, decía, económicamente es más rentable cuidar el humedal que desarrollar una infraestructura hídrica para controlar las inundaciones. Y aparte porque no hay recursos. Entonces, volver a lo natural, reconectar con lo que realmente tiene valor, reconectar con eso que nos da la vida, no de nuevo como una forma de decir qué buenos que somos, sino como una buena inversión. ¿Cómo se hace? Tenemos que innovar. Ante la incertidumbre hay que innovar, hay que pensar de nuevo. Necesitamos una profunda transformación civilizatoria para hacer frente a lo que viene. Y esa transformación tiene que partir de repensar y rediscutir a qué le asignamos valor. Yo puedo pensar que genero valor si invierto en una industria que destruye el ambiente, charlemos. Puede generar dinero, pero no sé si genera valor. Entonces, hay una discusión en ciernes, cierro con esto, en un mundo muy convulsionado y muy incierto que está demandando básicamente tres cosas: seguridad alimentaria, seguridad energética y seguridad ambiental. La República Argentina, Latinoamérica y el sur global somos grandes proveedores de estos tres servicios y bienes estratégicos que demanda el mundo. Sobre esto tenemos dos opciones: dejar que venga cualquiera, que se lleve todo como quiera, haciendo lo que quiera, o discutir términos y condiciones adecuados y virtuosos para generar una nueva riqueza, una nueva economía, un nuevo sector que nos permita iniciar una nueva etapa del desarrollo y pensar cómo vivir mejor como humanidad en un ámbito de paz y en un ámbito en el que podamos distribuir equitativamente los beneficios de esta nueva oportunidad que se nos presenta. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, 1 hora exacta, de 6:30 a 7:30, el panel verde de Smart Cities. Hay un montón de preguntas que claramente no vamos a poder hacer. Pero bueno, les quedan los contactos, les quedan las presentaciones, les queda la invitación a pensar y repensarnos como humanidad y cómo hacer frente a esta triple crisis planetaria en la que estamos inmersos, y en la convicción de que nadie se salva solo y estamos todos en el mismo barco. Gracias, Santiago del Estero, por traccionar la agenda socioambiental, y bueno, gracias a todos los que se quedaron a escuchar. Gracias al panel y hasta pronto.